Ok, bueno, muy buenos días. Hoy día vamos a hablar de la función de Mangold. Ok, la función de Mangold. Ok, estamos en la sección 2.8 ya. Eh, ok, definición. Entonces, definamos lo que es la función de Mangold. Ok, entonces definimos la función de Mangold. Es una función aritmética de la siguiente forma. Entonces definimos la función aritmética de Mangold eh, como básicamente la definición es la siguiente. Su símbolo es una lambda mayúscula. Lambda de n es igual a logaritmo. Este log es el logaritmo natural, ¿ok? En realidad lo vamos a escribir como log. Es así la notación matemática usual. Entonces, logaritmo de p si n es una potencia de p, donde p es un número primo. O sea, si n es p a la m, con p primo, ok, o sea, p es un número primo. O sea, si n es una potencia de un primo, entonces lambda de n es logaritmo de p y 0 si no, es decir, caso contrario es 0. Ok, bueno, estamos introduciendo acá una nueva función aritmética que la vamos a llamar función de Mangold. Por ejemplo, si calculamos lambda de 343, o sea, 343, si lo descomponemos como producto de factores primos, es 7 al cubo, o sea, esa es su descomposición en factores primos. 7 es primo, entonces es una potencia de un primo, entonces por definición esto sería logaritmo natural de 7. ¿Okay? Entonces lambda de 343 es logaritmo natural de 7. ¿Okay? Ahora, bueno, mucho depende de la descomposición del número. Por ejemplo, si calculamos lambda de 50, esto va a ser lambda de 50 es 2 por 5 al cuadrado. Entonces vemos que 50 no es una potencia de un primo, es 5 al cuadrado por 2, hay dos primos ahí, entonces por definición esto es 0. Ok, eh, veamos el siguiente teorema, okay, que es el teorema 2.10 del libro. Bueno, como siempre acá nos interesa la sumatoria de las funciones aritméticas para los divisores de n. Ese tipo de teoremas lo hemos estado estudiando para todas las funciones aritméticas que hemos ido introduciendo. Entonces tenemos para n mayor o igual a 1 que la sumatoria de la función de Mangold lambda de d para los divisores de n es igual al logaritmo de n. Ok, este es el enunciado del teorema 2.10. ok, entonces su demostración. Vamos a demostrar. Entonces no es tan difícil. Hay dos casos. El primero es trivial. El caso 1, si n es 1, es ok la demostración, porque el único divisor de 1 sería 1 y lambda de 1 es 0. Entonces a la izquierda tenemos 0 y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces vamos a tener 0 igual a 0. Ok, y en el caso 2, básicamente es si n es mayor o igual a 2. Ok, entonces escribimos n como un producto de factores primos, es decir, va a ser P1 a la K1 por P2 a la K2 hasta PR a la KR, es su descomposición en factores primos, donde los P's y son primos y los K's son sus potencias, ¿ok? Mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, los divisores de n en esta sumatoria solamente van a ser, o sea, aquellos números cuyos factores primos sean estos p's, o sea, desde p1 hasta pr. Y las potencias pueden ir variando desde la potencia 0 hasta la potencia, o sea, sus potencias máximas son estos exponentes, k1, k2, etc. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de lambda d para los divisores de n va a ser, pues fíjense que como acá estoy
estoy sumando básicamente, estoy sumando la función lambda, que es la de Mangold. Entonces la lambda casi siempre es cero, salvo para las potencias de los primos. Entonces los únicos que van a contar acá son, por ejemplo, P1 a la K1, lambda de P1 a la K1, o puede ser una potencia menor que K1. Es decir, esto va a ser igual, o sea, por cada primo aquí voy a tener la sumatoria desde, digamos, L igual a 1 hasta R, o sea, por cada primo. Y acá vamos a tener, vamos a calcular dentro la sumatoria de lambda de PL, o sea, el primo PL, elevado, digamos, a la I, donde I varía desde 0 hasta KL. Ok, eso porque básicamente, o sea, son los únicos lambdas que no van a ser 0, los demás lambdas van a ser 0 por definición. O sea, son los únicos divisores de n, justamente con esos primos, cuyos lambdas no son 0, entonces los demás son ceros, entonces los excluimos. Entonces esto va a ser la sumatoria desde L1 hasta R, y acá este lambda de PL a la I es el logaritmo de PL, ¿no ve? Entonces, para todo I, entonces esto va a ser, o sea, cada uno de estos por definición es logaritmo de PL, ¿ok? Logaritmo de PL, eso se va a repetir, ¿cuántas veces? Bueno, acá he cometido un error, en realidad es desde 1, ¿ok? No es desde 0. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir esto? Se va a repetir KL veces, entonces va a ser KL por el logaritmo de PL, ¿ok? Entonces, usamos propiedades de logaritmos. Aquí el KL va a entrar dentro del logaritmo, entonces esto va a ser la sumatoria del logaritmo de PL a la KL para L yendo desde 1 hasta R, ¿ok? Entonces aquí tengo una sumatoria de logaritmos. Entonces, si sumo logaritmos va a ser el logaritmo del producto. Entonces esto me va a dar el logaritmo de la productoria de PL a la KL para L variando desde 1 hasta R. Y este de acá, justamente esta productoria es N, ¿no ve? Entonces vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener logaritmo de N, ¿ok? Y queda demostrado el teorema, ¿no? Queda demostrado el teorema porque hemos demostrado que la suma de lambda d para los divisores de n es logaritmo de n. ¿Ok? Queda demostrado entonces el teorema 2.10. Ok, ahora vamos a deducir el teorema 2.11 usando la fórmula de inversión de Mobius, que bueno, lo hicimos en clase. Lo hicimos en clase y también les di como tarea para que me lo presenten. ¿Qué dice la fórmula de inversión de Mobius? Que dice básicamente que, digamos, si tenemos una función, si tenemos, digamos, Gn va a ser igual a la sumatoria de f de d para los divisores de n. Esto es equivalente a decir que, o sea, si encuentro g a partir de f con sus divisores, entonces puedo hallar f a partir de g con la función inversa de Mobius, es decir, f de n va a ser la sumatoria de g de d por mu de n sobre d para los divisores de n. ¿Okay? Es la fórmula de inversión de Mobius. Okay, que básicamente estaba en su tarea, era el teorema, o sea, les di como tarea el teorema 2.9, ok. Acá voy a anotar el teorema 2.9 y aplicando este teorema, aplicándole
teorema que acabamos de demostrar, aplicándolo al teorema, justamente este teorema que es el 2.10, ok, tenemos, ok, entonces el teorema 2.10 me dice que el logaritmo es la sumatoria de lambda d para los divisores de n. Entonces vamos a tener que lambda n va a ser la sumatoria del logaritmo de d por mu de n sobre d para los divisores de n, ok. Bueno, estoy aplicando ahí la fórmula de inversión de Möbius, ok, la fórmula de inversión de Möbius. Bueno, lo podemos escribir así. Esta productoria también tal vez sea más conveniente si lo escribimos así. Va a ser la sumatoria para los divisores de n. En vez de escribir log y mu, lo voy a escribir al revés. Va a ser mu de d por el logaritmo de n sobre d. Ok, tenemos la convolución ahí que es conmutativa. Ok, y aquí vamos a hacer cálculos. Ok, entonces va a ser la sumatoria para los divisores de n de mu de d por el logaritmo de n sobre d. Va a ser logaritmo de n menos logaritmo de d. Entonces va a ser la resta de logaritmos. Entonces acá la sumatoria es para los divisores. Entonces el primer término va a ser logaritmo de n por la sumatoria de mu de d para los divisores de n, o sea, el primero con el primero, y el primero con el segundo va a ser menos la sumatoria para los divisores de n de mu de d por el logaritmo de d. ¿Ok? Ahora acá vamos a usar el teorema 2.1, el primer teorema que vimos acá en este capítulo, que había un resultado para la sumatoria de mu de d para los divisores de n, que era la función identidad, era delta. Entonces esto es el logaritmo de n por la función delta de n, ok, que es 1 si n vale 1. Entonces este es el logaritmo de n por delta de n menos la sumatoria de la derecha, okay, que lo voy a copiar para los divisores de n. Y acá si n vale 1, delta de 1 es 1 y logaritmo de 1 es 0, entonces este producto se hace 0. Y si n es mayor o igual a 2, entonces delta de n es 0. Entonces en cualquiera de los casos este primer producto vale 0. ¿Ok? Entonces, conclusión, vamos a tener menos la sumatoria para los divisores de n de mu de d por el logaritmo de d. Ok, ese sería el resultado. Ok, por lo tanto, acabamos de demostrar un nuevo teorema, que es el teorema 2.11. Ok, es el teorema 2.11. Que lo podemos escribir así, o sea, en resumen, es si n es mayor o igual a 1, se tiene, o sea, lo que acabamos de demostrar, que es la función de Mangold, es menos la sumatoria de mu de d por el logaritmo de d para los divisores de n. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hemos demostrado allá arriba. Ok, muchas gracias.